empoderas. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma, yo te alabaré. Pasa para que ofrenda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres. Bendito eres, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por este momento, Señor. Gracias, Dios de la gloria, el momento de las ofrendas, Señor. Oh Dios de la gloria, para que tu obra siga caminando, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Sentir el poder del Espíritu manifestado, del Espíritu manifestado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el poder, si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Con los pies y con la boca, alábale con las manos. Con los pies y con la boca, alábale con las manos. Con los pies y con la boca, alábale con las manos. Con los pies y con la boca, y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca. Te toca y te toca, te toca y te toca, te toca y te toca. Él viene y te toca, te toca y te toca. Te toca y te toca, Él viene y te toca. Si quieres sentir el poder, si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel
Gloria a Dios, aleluya. Junto con nuestro hermano pastor George Menche. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Bom venir en la casa de Dios esta noche. Bienvenido en la casa de Dios en esta noche. Para nosotros en esta noche es un gran privilegio tener los siervos de Dios con nosotros en este lugar. Sabemos del itinerario fuerte. Amén. Fuerte que ellos tienen, pero han sacado tiempo para estar con nosotros en este lugar. Amén. Y saludamos, damos bienvenido al reverendo Clemente Vergara, que es oficial internacional de esta obra. ¿Cuántos se dan la bienvenida? También al reverendo Luis Mesa Bocanegra, oficial internacional de esta obra, procedente de Perú. Amén. Y hoy en esta noche nos honra con su visita y para bendecir nuestras vidas. Abre tu corazón, abre tu mente para recibir de Dios. Amén. Con nosotros el reverendo Clemente Vergara con esta parte. Gloria al Señor. Alabe a Dios, dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Y porque Cristo vive, nosotros vivimos. Por eso estamos en pie. Sin Cristo somos nada. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Es agarrados del Señor, cerca de Dios. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento un par de minutos, mis amados. Bendecido sea el nombre de Dios. Para mí es un gozo grande estar de nuevo acá con ustedes, hermanos. Verles, compartir, gloria al Señor. Me place saludar en esta noche a vuestro pastor, hermano reverendo George Menche, su amada esposa, la hermana Zoraida, gloria al Señor. Y a cada uno de ustedes, un abrazo en el Señor. Amén. Reciban saludos de mi amada esposa, la hermana Gladys, de la iglesia en Curazao. Aleluya. Alabamos al Señor porque Dios es bueno. Pues estamos acá. Ahí está mi hija también, mi hija Zaret, que nos está acompañando. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios. Y saludo a nuestro muy querido hermano reverendo Luis Mesa Bocanegra, gloria al Señor, uno de nuestros compañeros en esta honorable Junta Internacional, amén hermanos, del Movimiento Misionero Mundial, gloria a Dios, él es nuestro tesorero a nivel mundial, amén, gloria a Dios, también es el supervisor de la obra, de esa gran obra de Dios allá en la República del Perú. Perú es un país inmenso, maravilloso. Amén. Muy bendecido por el Señor. Gloria a Dios. Tiene mucho trabajo, muchas cosas. Así que es una bendición, gloria al Señor, que Él esté con nosotros, estemos aquí con ustedes. Gloria a Dios. Nos gozamos grandemente. Hay un trabajo inmenso que hacer. La obra del Señor sigue avanzando por el mundo. Nuevos países, nuevas naciones se siguen abriendo. Dios abriendo puertas, gloria al Señor. Dios llamando hombres y mujeres al ministerio, a la obra misionera, gloria a Jesucristo. Y hermanos, de una manera tan linda, esta obra está llegando a los rincones más lejos de esos continentes como es Asia y África. Gloria a Jesucristo. En África hay un movimiento poderosísimo, hermanos. Hay un avivamiento, un despertar del Espíritu de Dios, de la obra misionera. ¡Aleluya! Ahora mismo se han abierto 3 países más, que es Malawi, Zimbabue y Zambia. Gloria a Jesucristo. Y ya uno de nuestros misioneros ha estado dando una gira, gloria a Cristo, terminó ya en esos países, ahora está en Mozambique, que es el reverendo James Delgado Silva del Perú. ¿Cuántos alaban a nuestro Señor? Oremos por la obra de Dios en todo el mundo, hermanos. Amén. Y los saludos de la oficialidad y todo eso se los dejo, gloria a Cristo, a nuestro muy querido compañero Luis Mesa. Así que estamos de pies, gloria al Señor. Solo quería saludarlos a todos, gloria a Jesucristo, amén. Y para mí es de gran gozo en esta noche dejar con todos nosotros al pastor Luis Mesa
en lo que resta. Dios te bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Saludo de una manera muy cariñosa, especial a nuestro amado pastor George Menchey, ¿no? Menchey. ¿Cómo se pronuncia? Menchey. Disculpen, hermano, yo no hablo el idioma de ustedes, pero sí lo conozco al pastor, porque yo estuve acá hace 3 años, creo estuvimos, 2016, exactamente, para la inauguración de este precioso templo, ¿no? Y reciban saludos, amados hermanos, de nuestro amado presidente, el pastor José Arturo Soto, que envía saludos a todos ustedes y toda la Junta Internacional. También un saludo a nuestra hermana Zoraida, esposa del pastor Menchey. A todos ustedes, hermano, es una alegría, es una gran bendición poder estar con todos ustedes. Esto ha sido imprevisto, pero bueno, ya después les estaremos explicando. Ha sido, para mí, siempre es una bendición poder visitar la obra aquí en Bonaire, Aruba, Las Antillas. Pues no es una obra tan conocida dentro de la obra, pero ya se está haciendo conocer, ¿no? Yo veo bastante su página, la comparto en mi Facebook y veo que están haciendo un trabajo maravilloso, hermano. Hay países que tienen muchísima población, ¿no? Perú tiene 30 millones, a otros países tienen como Brasil, como 180 millones, y aquí la población es pequeña, pero qué bueno que hay una buena iglesia, hermano, de la obra aquí en Bonaire, ¿no? Así que los felicito por el trabajo y también saludar a nuestro amado pastor y compañero de la obra, el pastor Clemente Vergara, que es oficial internacional, que está trabajando de una manera muy preciosa también en este trabajo de visitar las obras en todo el mundo, en las convenciones, confraternidad, de retiro de pastores, que todo eso se está dando porque la obra está en expansión, gloria a Dios, y se necesita el concurso, el apoyo de muchos pastores para sumarse a poder atender la obra del Señor. Así que, hermano, hemos venido para eso, para atender la obra, para animarlos a seguir adelante. Gloria a Dios, nuestra visita es para bendición, para edificación, para que ustedes vean que queremos apoyar la obra acá, queremos ayudar para el avance, para consolidar resultados también, como hacemos en todo el mundo, hermano, ¿no? Aún en Perú, a pesar que la obra ha crecido, pero tenemos que estar haciendo ajustes, tenemos que estar empujando, viendo varios aspectos que tienen que ver con la academia, el instituto, los medios de comunicación, la apertura de nuevas iglesias. Todo es un trabajo inmenso, porque la obra no es solo que crezca, sino que se consolide. Una obra sólida es una obra que tiene futuro. Gloria al Señor. Así que, hermanos, estamos muy contentos de estar acá. Saludos a nuestra hermana Zaret, la hija del pastor Clemente, gloria a Dios, que nos está acompañando. Así que, hermano, quiero compartir con ustedes unos versos de la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 6. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 6, la palabra de Dios nos dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermanos? El libro del profeta Isaías, en el capítulo número 6, dice así la palabra de Dios. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Oremos, hermano. Padre celestial, Señor, te damos gracias en esta noche
por este privilegio, Señor, y esta bendición que me das de estar aquí en esta preciosa obra, aquí en Bonaire, Señor. Gracias, Dios mío, por compartir con tu pueblo, por estar cerca de tu pueblo, Señor, de poder saludarlo, de poder verlo, Dios mío, y poder ministrar tu palabra que viene de lo alto, Señor, estos textos bíblicos, estos pasajes bíblicos, estos temas, Señor, te pedimos que sean de gran edificación, bendición para la iglesia. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y lo que tú estás haciendo aquí. Seguirás haciendo, Señor, grandes cosas aquí en Bonaire, Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. El trono de Dios, como dice la palabra, es un trono alto y sublime. Siempre que pensamos en el trono de Dios, hablamos de soberanía. El trono, gloria a Dios, habla de poder, habla de dominio, gloria al Señor, habla de autoridad, ¿no? Todos son conceptos que nosotros los relacionamos con el trono, aunque es una palabra que ya quedó en la historia de nuestros países occidentales y ya un poco como quedó relegada, porque los gobiernos ahora pues son republicanos, tienen formas diferentes de gobierno, pero más o menos queda la idea, ¿no? El trono de Dios no es como el trono de los hombres, porque el trono de Dios significa que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Eso se llama la soberanía. Dios es soberano, o sea, Dios hace lo que Él quiere, Dios hace cuando Él quiere, en el momento que Él quiera y con quiera. Nadie puede detener el poder y la soberanía de Dios, hermano. Además, Dios tiene el dominio, el señorío, el gobierno. Aunque Dios a veces permite que sucedan muchas cosas sobre la tierra que a veces nosotros no entendemos, hermano. Pero en realidad Dios tiene planes y Dios tiene propósito. El asunto es, cuando uno lee la Biblia, uno puede entender los planes y los propósitos del Señor. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, habla, gloria a Dios, de que nosotros podamos tener pleno entendimiento, pleno conocimiento, dice, de los planes y los propósitos de Dios. Porque si nosotros no entendemos los planes y los propósitos de Dios, cometemos un riesgo y es un peligro, porque podemos pensar que Dios es injusto, podemos pensar que Dios no tiene misericordia, podemos pensar que Dios nos ha abandonado, podemos pensar muchas cosas, pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, sintonizados con Dios, entonces empezamos a conocer sus planes y sus propósitos, hermano. ¿Cómo vamos a conocer los planes y propósitos de Dios? En primer lugar, cuando leemos la Biblia. La historia del trato de Dios con los hombres, eso nos va a enseñar a nosotros, que así como Dios trató con el hombre desde Adán y Eva, y así por todas las generaciones, y podemos mencionar muchos hombres importantes que fueron trascendentes en ese momento y que Dios los levantó en alto y que Dios los utilizó para que en esos lugares, en esas circunstancias en que había caos, había situaciones difíciles, pues Dios siempre ha tenido quien le testifique, Dios siempre ha tenido quien predique, Dios ha tenido quien ponga en alto su palabra. Que Dios ponga en alto, hermano, gloria a Dios, el testimonio de que hay un Dios todopoderoso. Alabado sea Dios. Eso es lo que nos enseña a través de toda la historia cómo Dios va tratando. A mí me enseña mucho leer la Biblia, realmente es algo maravilloso, porque a través de la historia y de los tratos de Dios con todos estos personajes que menciona la Biblia, nosotros aprendemos cosas buenas, aprendemos actos buenos, cosas que tenemos que imitar, pero al mismo tiempo también aprendemos de personas a las que no debemos imitar. O sea, tenemos una galería, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, una galería de hombres de la fe. Tenemos una exposición, podemos mirar para muchas partes y ver que hay ejemplos en la Biblia de personajes que se inmolaron por Dios, que pusieron en alto la palabra de Dios, que inclusive estuvieron dispuestos hasta ser muertos por defender los principios bíblicos, la palabra del Señor.
Entonces, vamos conociendo a Dios a través de los tratos de los hombres, pero también vamos conociendo a Dios con los tratos personales que Él tiene con nosotros. Todo eso nos lleva a pensar y entender, hermano, que Dios tiene su trono, que Dios es el que gobierna. Todo creyente sabe eso. Toda persona que teme a Dios pone a Dios por encima de todo y sabe que las decisiones de Dios son absolutas. Nosotros no podemos cuestionar, nosotros no podemos pedirle cuentas a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos, gloria a Dios, reconocer y también adaptarnos y decir, Señor, lo que tú quieras siempre va a ser bueno, porque la historia, lo que dice la Biblia nos enseña que lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser lo mejor. No tenemos un Dios que se complace en la maldad. No tenemos un Dios que se complace en la injusticia. No tenemos un Dios, hermano, que es indiferente. No tenemos un Dios que creó todo y lo dejó ahí al azar y que todo se desarrolle como pueda. No, no. Dios tiene control de todo. Entonces, cuando hablamos del concepto del trono, el trono que ve el rey, que ve el profeta Isaías, ¿no? Dice, y que lo ubica en el año que murió el rey Usías. Otra cosa importante también en la Biblia nos da muchos datos, nos da fechas. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que esto no es, hermano, una leyenda, que la Biblia no es, gloria a Dios, una utopía. La Biblia no es algo que fue inventado. La Biblia es algo real, contiene datos reales, fechas reales, personajes reales, lugares reales. Gloria a Dios. Y también su ubicación dentro de la historia, para que le dé también lo que es la realidad y lo que es la veracidad a lo que nosotros estamos leyendo. En ningún momento, desde el día que me convertí, he dudado de que lo que dice la Biblia pueda ser o no pueda ser. ¿Será real? ¿Será cierto o no será cierto? Los enemigos de la Biblia siempre van a atacar la palabra. Los enemigos de la Biblia van a decir, eso es una leyenda. Eso es algo inventado, eso es algo que lo inventaron los orientales. Me acuerdo que en el año 1983, 82 para 83, cuando empecé a buscar a Dios con todo mi corazón, había una corriente de opinión, que todas las personas que estaban dentro de las universidades, el mundo académico, el mundo intelectual, a nosotros nos decían, eso que ustedes hablan del evangelio, eso lo han inventado los americanos. Eso viene de Estados Unidos, porque en ese momento pues venían predicadores, el predicador Billy Graham era conocido, también Jimmy Swaggart, y habían otros grandes predicadores, hermanos, que Dios los empezó a utilizar. Y también en la historia del Perú, desde hace como 60 años atrás, llegaron predicadores a la parte de la sierra del Perú y eran americanos. Pero eso no quiere decir que el evangelio venga de los Estados Unidos. Gloria a Dios. El evangelio no fue inventado en Estados Unidos, hermano. Esto es milenario, tiene miles de años. Gloria al Señor. Ni fue inventado en Europa, sino que esto tiene fecha, es real. No estamos predicando una utopía, gloria, una fantasía, sino que estamos predicando palabra de Dios, hermano. Ahora, dice que Él, en ese momento, gloria a Dios, en ese año, en ese contexto, porque el rey Usías, gloria a Dios, fue un personaje importante dentro del pueblo de Israel, pero Isaías, hermano, fue un profeta que Dios utilizó en gobiernos importantes en la tierra. Y Dios lo utilizó dentro de palacios. Uno de los pocos profetas que no lo vemos como Elías, caminando por el desierto, comiendo, gloria a Dios, miel silvestre y otras cosas que eran muy rutinarias, que eran cosas muy sencillas, sino Isaías tiene otro lugar, otra forma. Dios lo usó de otra manera, así como Dios usó a Daniel, así como Dios usó a Ezequiel, así como Dios usó a otro profeta. A cada uno Dios lo va a usar de una manera diferente. Dios no tiene un molde, hermano. Aún nosotros no somos parte de un molde. Dios no nos ha hecho así como un molde, una copia, y nos clona y trata con nosotros por igual. No, Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Esa es la maravilla de Dios, la diversidad de Dios. Dios ha hecho los colores, Dios ha hecho los olores, Dios ha hecho todo
de una manera maravillosa. La creación es algo abrumador, gloria al Señor, de cosas hermosas, sublimes. Así también Dios trata con cada uno de nosotros. Lo que sucede es que para cada rey, sea dentro del pueblo de Israel, o como ustedes van a ver, el rey Nabucodonosor, el rey Darío, Asuero, gloria a Dios, Dios tenía profetas para ellos. O sea, Dios tenía personas a quienes Dios los enviaba como un mensajero para que a ese rey le hablaran de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control de todo. A pesar que ellos dominaban regiones importantes del mundo y hasta se establecieron imperios, pero Dios tenía el control de todo. Alabado sea Dios. Y dice que Él en ese momento tiene una visión maravillosa, una experiencia con Dios, porque Él lo ve, hermano. Ahora, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque él habla en una de sus epístolas de 1 Corintios, creo capítulo 13, dice: conozco un hombre, dice, y que le fue dado ir al cielo, y que vio cosas maravillosas, inefables. Pero él dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé. Si Dios lo llevó allá, o Dios le permitió desde acá verlo, eso no lo podemos saber. Lo cierto es que lo vio. Lo cierto es que Dios le mostró. Dios muestra cosas, Dios muestra el cielo. Dios le permite al profeta Isaías que él pudiera ver el lugar más íntimo de Dios, el lugar más importante de todo el universo, hermano, el lugar más trascendente, en donde se toman las decisiones más importantes de todo el universo, de toda la galaxia, sobre todos los millones y millones de ángeles, sobre toda la población. Ahí es donde se toman las decisiones, porque ahí es el trono de Dios. Es el lugar más importante de Dios. Es el lugar en donde Dios se sienta con todo su poder y con toda su gloria. Porque yo entiendo que Dios está en este lugar, porque Dios está en todo lugar. Pero hay un lugar en donde Dios se siente con mucha libertad, hermano, y es en su trono. Porque ahí hay un ambiente espiritual maravilloso. Ahí hay seres espirituales, ahí hay ángeles, hay querubines, ahí hay un coro celestial que está permanente diciendo: santo, 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 eres Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea Dios. Siempre nosotros, hermanos, cuando nosotros podemos tener una experiencia con Dios, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, de hecho, usted ya está en el trono de Dios. Usted está, Dios lo transporta, Dios le hace sentir su gloria, su presencia. Cuando usted se acerca al trono de Dios, usted puede pedir muchas cosas. Usted puede decirle: Señor, necesito esto, necesito lo otro, y Dios le va a contestar, y Dios va a responder, porque basta que uno entre al trono de Dios y Dios empieza a actuar. Alabado sea el Señor. Por eso algunos no logran entrar, no pueden entrar, es muy difícil entrar. Y por eso no consiguen muchas cosas. Como dice Santiago, algunos piden y piden mal para su deleite. Me acuerdo que cuando recién estaba convertido, un creyente me dijo: cuando tú sientas algo de Dios, cuando sientas una experiencia sobrenatural. Congregaba en una iglesia que era la Alianza Cristiana, que era del corte bautista. No creían en los dones del Espíritu Santo, no creían en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando uno empieza a buscar a Dios, algo empieza a suceder dentro de uno. Gloria a Dios. En una ocasión estábamos en un retiro de jóvenes en esa iglesia y empezamos a cantar. Y cantábamos con tanto gozo, hermano, que algo empezó a suceder. Nunca había experimentado eso, porque cada vez que cantábamos y seguíamos cantando, no queríamos parar. Y cada vez era más intenso el fuego, la bendición, la presencia. Yo empecé a sentir algo que nunca en mi vida había sentido. Pero eso que yo sentía era bueno, me hacía sentir bien, era agradable. Gloria al Señor. Y cuando uno entiende que es algo agradable porque estábamos cantando coros, alabanzas a Dios, uno entiende que eso viene de Dios. En esa confianza empecé a alabar a Dios, empecé a alabar a Dios y empecé a alabar a Dios, hermano, en medio de un ambiente, como le digo, de una iglesia
que no creían los dones del Espíritu Santo, no se predicaba sobre la manifestación del poder de Dios. No se creía. Ellos pensaban que todo eso era para el día de Pentecostés y que ahora ya no se repetía, que no había milagros, que no había resurrección de muertos, que no había esas manifestaciones sobrenaturales como el hablar en lenguas, como los dones del poder del Espíritu Santo. Ellos no creían en eso. Nunca me hablaron de eso, pero cuando uno empieza a buscar a Dios, algo empieza a suceder dentro de uno. Y esa experiencia me marcó. De ese día en adelante, hermano, es como que usted va a un lugar y come algo rico, que usted disfruta algo precioso. Nosotros estamos diseñados para eso. Dios nos ha hecho así. Usted va a un lugar y siente algo especial que satisface su alma, que le da un gozo, que le da una alegría, que le da una satisfacción espiritual que usted nunca ha experimentado. Usted siempre va a querer buscar eso. Usted va a viajar, va a ir por todos los lugares y va a querer experimentar eso. ¿Cómo vuelvo a experimentar eso? Yo quiero más y más de Dios. Alabado sea Dios. Eso me llevó a una búsqueda de Dios. Y en medio de esa búsqueda, un amigo, un creyente, me dijo: cuando sientas algo especial, pídele a Dios. Pero pídele santidad, pídele amor por las almas perdidas, pídele, gloria a Dios, fidelidad, pídele entendimiento en la palabra, pídele cosas espirituales, me dijo. Porque las cosas materiales van a venir después. Como dice la palabra, ¿no? Que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es una añadidura. Y eso es lo que hice. Las primeras veces que tuve experiencia con Dios, empecé a pedirle a Dios cosas maravillosas, como el amor por las almas perdidas, la santidad, gloria a Dios, que haga de mí una persona más consagrada, que ame más su obra y tantas cosas, y que Dios empezó a obrar, hermano. Gloria al Señor. Entonces, cuando este hombre de Dios tiene esta experiencia maravillosa, gloria a Dios, Dios le mostró algo sublime, algo muy especial. Que Dios le muestre su trono, hermano, eso es un enorme privilegio y es una gran bendición. Porque que usted y yo podamos estar y lo que él pudo ver, porque mire, Dios lo escogió a él, como Dios también lo va a escoger a Juan en Apocalipsis, que lo vamos a ver cómo también le muestra su trono Dios. ¿Para qué Dios le muestra su trono? No solo para que él lo disfrutara, no solo para que él se gozara, sino como un testimonio, porque si no, no estaría escrito en la Biblia, para que nosotros también leyéramos, entendiéramos y dijéramos: qué maravilloso, así es el trono de Dios. Alabado sea el Señor. Mire, dice, el trono obviamente era alto, era sublime. La palabra sublime habla de algo hermoso, habla de algo sumamente hermoso y sumamente especial. Gloria a Dios. Y sus faldas llenaban el templo. Pero dice que sobre él, por encima de él, le rodeaban, había serafines. Cada uno eran ángeles gloriosos, hermano. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esa es la visión que él tiene. Gloria al Señor. Y dice: y el uno al otro daba voces, de estos 2 serafines, diciendo: santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Que lo que quiere decir que toda la tierra está rodeada por Dios. La gloria, la presencia de Dios, donde Dios se manifiesta, hay bendición, hermano. Lamentablemente hay lugares en donde Dios quisiera manifestarse, pero por ejemplo hay pecado, hay maldad, hay vicio, hay corrupción. Pero de hecho los ojos de Dios pasean por toda la tierra. Pero hay personas que se pierden la bendición. Hogares en donde hay brujería, hechicería, pecado, hay maldad, hay inmundicia. Dios pasea, sus ojos pasean, pero Dios no se manifiesta en esos hogares. Por eso en esos hogares hay perturbación. En esos hogares, gloria a Dios, la gente tiene crisis nerviosa. La gente tiene terror, tiene miedo. En algunos hogares no hay un buen ambiente espiritual.
Y las personas no lo ven así. Las personas dicen, nos han hecho brujería. Las personas dicen, nos han hecho mal. Nos han hecho un trabajo para que en nuestra casa haya perturbación, haya problemas en que la gente se siente mal, tiene miedo, tiene terror. Pero Dios, hermano, quiere que en nuestra casa haya paz, haya bendición. Se sienta la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos, gloria a Dios, esta experiencia que Dios le da, dice en el verso 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, en la visión que él tiene. Y entonces él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de la gloria. Ahí él se da cuenta de que está en un lugar muy, muy maravilloso. Obviamente, hermano, Isaías no era un hombre corrupto. Isaías no era un hombre grosero. Isaías no era un hombre que hablaba malas palabras. Era un hombre de Dios. Un hombre consagrado a Dios, muy culto, muy inteligente, pero que su léxico, sus palabras, no eran palabras inmundas. Pero él representaba, él siente que está representando un pueblo. Y en medio de ese pueblo, sí había gente con labios inmundos. En medio de ese pueblo sí había gente blasfema. Había gente pervertida, corrompida. Gloria a Dios. Y él dice, Señor, porque la santidad de Dios es tan grande, él se siente abrumado y él pide, gloria a Dios, que Dios lo ayude, hermano. Y entonces dice que voló hacia él uno de los serafines, teniendo un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, gloria a Dios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué tremendo, hermano. O sea, Dios, como que Dios le dijo, te voy a capacitar para que estés acá, para que no te sientas inmundo, para que no te sientas mal. Y nosotros, cuando entramos al lugar santísimo, podemos entrar porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Si no fuera por Cristo, hermano, nosotros no podríamos entrar, gloria a Dios, al lugar santísimo. Volaríamos en pedazos. Por eso muchas personas dicen, quiero ver a Dios, quiero estar cerca a Dios. Yo quisiera creer en Dios y lo veo. Pero Dios nunca va a permitir eso. Porque una persona que no está preparada, gloria a Dios, de hecho va a morir, hermano. Porque la presencia de Dios es tan poderosa que puede morir. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4. Quiero remontarme a Apocalipsis 4. En el verso 2 dice, gloria a Dios, el San Juan apóstol dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, dice, en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, el mismo trono que ve Isaías. Y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esos tronos y esos ancianos eran 24. Algunos piensan, yo también pienso eso, ¿no? De repente no es así, pero yo pienso que representaban 12 a Israel y 12 a la iglesia, porque eran ancianos que estaban alrededor del trono de Dios, y ellos, dice, estaban vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, hermano. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero también la Biblia habla de 4 seres vivientes que representaban a toda la creación. O sea, imagínense el trono de Dios. No es, Isaías tiene una perspectiva del trono, Juan tiene otra, es el mismo trono, pero Dios le permite ver más cosas, más elementos. Pero todo quiere decir que alrededor del trono de Dios todo lo alaba, hermano. Sea la representación de Israel, sea la representación de la iglesia, gloria a Dios.
toda la creación, sea la creación alada, las aves, lo que representa a los animales domésticos, lo que representa a las bestias, gloria a Dios, lo que representa al hombre, todo tiene una representación que alaba y glorifica al Dios Todopoderoso. O sea, en el trono todo exalta, todo glorifica a Dios. Es la sumisión, porque dice también que los 24 ancianos, hermanos, se sacaron sus coronas y los pusieron delante de aquel que está en el trono, como diciendo: Señor, estamos sometidos, estamos rendidos, estamos humillados delante de tu presencia. Es la actitud de la iglesia, es la actitud de todo cristiano. Siempre que nos humillamos, siempre que doblamos nuestras rodillas, siempre que le decimos: Señor, tú eres el que gobierna nuestras vidas. Cuando tomamos decisiones, siempre le pedimos que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos guíe. Que no podemos tomar decisiones nosotros de una manera racional, pensando solamente en nosotros, porque vamos a fallar, hermano. Pero si Dios nos dirige nuestras decisiones, vamos a ser acertados, nos va a ir bien, Dios nos va a bendecir. Muchos han tomado decisiones erradas, equivocadas, y ahora les va mal, han fracasado. Gloria a Dios. Pero si uno aprende a tomar decisiones tomados de la mano de Dios, diciéndole: Señor, dirígeme, guíame, Señor. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, que lo que yo voy a hacer sea para tus fines, tus planes y tu propósito. Que sea para bendición, para acercarme a ti, no para alejarme de ti. Mire, algunos toman decisiones de viajar a un lugar, de ir a vivir a un lugar, y en esos lugares no van a buscar de Dios. Los va a alejar de la iglesia. Entonces, siempre un creyente toma una decisión buscando a Dios y, en primer lugar, buscando su bien espiritual, su beneficio espiritual, su consagración. Porque yo he visto que muchos toman decisiones, gloria a Dios, buscando su bien material. Obviamente todos quisiéramos tener bienestar material, pero si usted pone en primer lugar eso y en segundo lugar su bienestar espiritual, no le va a ir bien, hermano. No le va a ir bien. Gloria al Señor. La palabra de Dios, entonces vemos el trono de Dios como Dios lo muestra en el cielo, hermano. Ahora mire, la Biblia nos sigue hablando del trono de Dios. Ahora vamos a ver otro aspecto del trono de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 89:14 nos habla de que el cimiento, ¿cuál es el cimiento del trono de Dios? O sea, en qué Dios basa su gobierno, su dominio y todo. Y la Biblia dice, mire, la Biblia dice en el Salmo 89:14, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Qué tremendo, ¿no? Alabado sea el Señor. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Eso quiero decirle, Dios tiene, y podemos ver a través de Isaías, a través de Apocalipsis y de Juan, ver lo que Dios le mostró, cómo es el trono de Dios. Pero el trono de Dios actuando, el trono de Dios operando, o sea, cómo es que Dios actúa, cómo es Dios, hermano. Porque no solamente, si a nosotros se nos mostraría el trono, no conoceríamos a Dios. Pero vemos el trono a través de lo que dice Isaías, a través de lo que dice Juan, pero cuando Dios actúa, gloria a Dios, la Biblia resalta algunos aspectos del trono de Dios. ¿Para qué lo resalta? Para que así como Dios es, nosotros también seamos así. Porque mire, cuando dice que justicia y juicio, Dios es un Dios justo. O sea, Dios aborrece la injusticia. Dios aborrece el abuso. Gloria a Dios, Dios aborrece todo eso, hermano. Porque Dios es un Dios bueno, maravilloso. Gloria al Señor. Y luego dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Dios es clemente y compasivo. Dios es bueno. Gloria a Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Son dos cosas trascendentales importantísimas. Usted no puede pensar y querer que Dios le bendiga si usted habla mentira, si usted habla cosas irreales, inexactas, usted engaña, gloria a Dios, calumnia, usted dice cosas que no son, hermano. O yo puedo decir cosas que no son y pensar que Dios me va a bendecir. Nunca, porque Dios no va con eso. Dios aborrece eso, Dios aborrece la mentira y el engaño, porque Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de misericordia. No, la misericordia es el amor extendido. Cuando alguna persona necesita un apoyo, necesita una ayuda, un perdón, tiene que ver con la misericordia. Pero hay personas que dicen, nunca te voy a perdonar, te voy a aplastar hasta que te vea destruido. Por eso la Biblia dice que ¿cuál es la conducta de los hombres de los últimos tiempos? Del tiempo del anticristo. Dice que son hombres despiadados, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el espíritu del anticristo, hermano. No hay misericordia. Y un cristiano, si algo tiene, si Dios ha tratado contigo, uno tiene misericordia. Siempre, gloria a Dios, la misericordia tiene que ir delante de nosotros. Si estamos en comunión con Dios, siempre es la misericordia. Alguien te puede haber hecho algo, te puede haber insultado, alguien te puede haber ofendido, pero si te pide perdón o llegas a un acuerdo, la misericordia, hermano. Siempre la disposición a perdonar, a arreglar y decir, hermano, no te preocupes, yo sé que a veces pasa eso, somos seres humanos, y de hecho, somos seres humanos. A veces decimos cosas que no queremos decir. A veces hacemos cosas que no queremos hacer. A veces entre esposos, dentro del matrimonio, a veces uno se puede decir palabras que no son las mejores. Y a veces una palabra mal dicha en un matrimonio puede afectar la pareja de por vida, hermano. Una de las cosas que uno aprende en el matrimonio es a tener cuidado con lo que decimos. A veces llegamos a momentos en que hay fricciones. La esposa tiene un punto de vista, el esposo tiene otro punto de vista, pero cuando se dicen palabras ofensivas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que un esposo le diga a una esposa, te voy a matar? Ojalá te mueras. Vete al infierno. Eres un maldito, una maldita. Esas son palabras, hermano, que jamás pueden caber en el vocabulario de un cristiano. De hecho, yo jamás le diría eso a mi esposa ni a nadie, gloria a Dios. Pero si alguien lo ha hecho, entonces daña su matrimonio. Porque hay un daño moral, hay un daño espiritual. A veces se reconcilian, pero el diablo va a trabajar. Mira lo que te dijo. Mira las cosas que te dijo. Eres una ociosa. Eres una inservible, o eres un ocioso, o bueno, todos esos calificativos que no pueden estar dentro de un diálogo entre una pareja, a un compañero de trabajo tampoco, a un vecino, a un amigo, a un familiar. Hay cosas que nosotros como cristianos, nosotros tenemos que tener misericordia, hermano. Siempre dispuesto a entender, siempre dispuesto a ayudar, gloria a Dios, porque Dios se agrada de eso. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice, porque juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Así es el trono de Dios, hermano. ¿No? Vamos a ver también, gloria a Dios, que el trono de Dios está siempre dentro de la esfera espiritual, porque Dios es espíritu. No es que sea irreal, no es abstracto, el trono de Dios es real. Pero la Biblia nos dice en 2 Corintios 4:18, gloria a Dios, dice, este texto es importantísimo, hermano. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay cosas que no vemos, pero son, por ejemplo, la verdad, la fidelidad, la misericordia, la honestidad, el amor. Usted no lo puede ver, pero son eternos, hermano. O sea, lo que dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, es, no te preocupes tanto por las cosas materiales, porque hay personas que están dispuestas, mire, hay gente, hermano, hay personas que abusan hasta de los niños. Son perversos, ¿no? Le dan a un niño un regalito
le regalan algo para atraerlo y para ganar su confianza y luego abusar de ellos. Gloria al Señor. Y eso es perverso. Hay personas que son sádicas. A su esposa la golpean, la patean y luego le traen un regalo de flores, un ramo de flores. Y luego le traen un anillo, algo. ¿Qué es más importante? Es el amor, ¿no? No las cosas materiales. ¿Qué es lo que puede sanar un alma, hermano? Todo el daño que tú puedes haber hecho a una persona no se sana con un regalo, no se sana con dinero. Gloria a Dios. Hay cosas, por eso dice, esas cosas que son eternas son las más importantes porque permanecen para siempre. Alabado sea Dios. Todos los que tenemos hijos, gloria a Dios, siempre tenemos que cuidar esa relación, ¿no? Hay padres que son brutales, hermano. Entonces sus hijos ven que la única manera como su padre lograba arreglar las cosas en su hogar es a través del pleito, de la pelea. Ellos lo van a hacer. Mire, muchas personas que son abusadas llevan un resentimiento tan grande en su vida que lo van a hacer con otros, como una manera de vengarse. Si a mí me hicieron esto, yo también lo voy a hacer. Gloria, y eso es triste, y se crea una cadena de maldad. Nosotros somos cristianos y Dios ha hecho una obra en nuestra vida para que esas cadenas de maldad se rompan. Entonces ahora del diablo se desea destruir, hermano, y ahora empiece una cadena de piedad, de bendición, por generación en generación. Si queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, nosotros tenemos que trazar la línea. Gloria a Dios, pero con el amor, con la misericordia, inculcando en ellos cosas que no se ven, que no son materiales. A veces no le podrás dar una gran educación, no le podrás dar mucho dinero, juguetes caros, pero le has dado amor. Has estado al lado de ellos, los has apoyado, los has ayudado. Gloria a Dios, has sido consuelo. En los momentos que más te necesitaban, ahí ha estado papá y mamá. Eso nunca lo van a olvidar. Alabado sea el Señor. Eso lo va a marcar y va a ser una bendición para toda su vida. Entonces, hay cosas, hermano, que no se ven. El mundo no las valora. Eso es lo que le pasó a Esaú, ¿no? Esaú era el hermano de Jacob. La línea de bendición, la primogenitura venía por Esaú. Pero Esaú dijo, ¿y de qué me sirve esto? Esto no me sirve para nada. O sea, era materialista. Pero él no sabía que esa línea de bendición le daba un enorme privilegio. Que eso lo iba a ver en el tiempo. De esa línea iba a venir Cristo. Qué tremendo privilegio, hermano. Y ser padre de una nación. Pero él vio lo material. Él era materialista. No era espiritual. Él lo que le interesaba era comer y otras cosas, satisfacer sus necesidades materiales. Pero Jacob sí veía lo otro. Él amaba la bendición. Dice la palabra de Dios, dice que él amó la bendición. Gloria al Señor. No voy a probar lo que Jacob hizo a la mentira. Él actuó de una manera incorrecta, engañó a su padre. Yo no apruebo eso. Por eso que Jacob tuvo consecuencias de eso. Yo creo, hermano, que si Jacob hubiera esperado en Dios, Dios hubiera hecho algo. Porque Dios sabe lo que hace. Gloria al Señor. Él se adelantó. Pero la palabra nos enseña que las cosas de Dios, las cosas más importantes, son espirituales, no se ven, pero son eternas, hermano. Gloria a Dios. Otro aspecto importante, gloria al Señor. La esfera de Dios es mucho más elevada que la de la tierra, ¿no? Por encima de las estrellas, en regiones que los ojos humanos jamás pueden verlo. De aquí no lo podemos ver, es imposible. Pero Dios un día nos mostrará, porque ahí iremos a morar. Mire, en el mes de junio del año pasado, había un pastor en Colombia que había enseñado durante más de 2 años que la Jerusalén celestial, o sea, él llegó a una conclusión y dijo, no, Jerusalén no está en el cielo, está en la tierra, Dios. Está allá en Irak, está ahí en una dimensión espiritual,
que nadie la puede ver. Yo no sé de dónde saca la gente eso, hermano, pero la Biblia nos enseña que la Jerusalén está en el cielo. La Biblia habla de la Jerusalén celestial, porque Gálatas 4:26 lo dice Pablo, ¿no? Dice, mas la Jerusalén de arriba, dice. Gloria a Dios, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pero dice la Jerusalén de arriba. Bendito sea el Señor. Ahora, en el trono de Dios, la morada de todos los ángeles, la Jerusalén celestial, madre de nosotros, dice Pablo, ¿no? Está hablando a la iglesia, hermano. No le está hablando al pueblo de Israel, está hablando a la iglesia. Porque dice en Efesios 4:10, dice, el que descendió, hablando de Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria al Señor. Ahora, en Hebreos 7:26 dice también, hablando de Cristo, este texto es maravilloso, porque ahí el escritor de Hebreos, gloria a Dios, no voy a ponerme a discutir quién escribió Hebreos, si fue Pablo o otro, pero Hebreos es un libro importante en la Biblia. Y dice, porque tal sumo sacerdote, hablando del sacerdocio de Cristo, dice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Alabado sea el Señor. Ahora, en 1 Timoteo 6:16 dice, 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios habita en los cielos de los cielos en luz inaccesible, hermano. Esta luz del sol, esta luz de las estrellas no le afecta, él habita en otra esfera maravillosa, gloria al Señor. Ahora, 2 Corintios 12:4, el texto que yo le cité, me había equivocado, dice 12:4, dice, el que fue arrebatado al paraíso, hablando de la experiencia de Pablo, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, ¿no? Él fue al cielo, hermano. Pablo fue al cielo, fue a la gloria, a la presencia de Dios, y él vio cosas inefables. La palabra inefable dice que el lenguaje humano no tiene la manera de describir, o sea, él vio cosas que no tiene comparación, no hay parangón con lo que hay en la tierra. O sea, por ejemplo, en algún momento, gloria a Dios, los profetas del Antiguo Testamento dicen que veían cosas como que volaban, como que tenían alas. Podemos decir, se puede haber visto aviones, puede haber visto cosas de ahora, pero lo que vio Pablo en el cielo, él no puede reproducir. El lenguaje humano no hay manera de poder decir esto se parecía a tal cosa, porque es tan hermoso lo que hay en el cielo, hermano. Gloria a Dios, que Pablo quedó maravillado. Dijo, el lenguaje, las palabras, no podría describir, no sé cómo describir. Es tan maravilloso, es tan lindo, no puedo describirlo. Alabado sea el Señor. Pero dice que él estuvo en el paraíso, él fue arrebatado, fue llevado a ese lugar hermoso que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros moraremos cerca al trono de Dios, hermano. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, cuando habla de la Jerusalén celestial, dice que no habrá luz, no habrá sol ni habrá luna, porque el trono de Dios, dice el Señor, estará moviéndose en medio de nosotros, hermano. Gloria al Señor. Yo espero ese día. Lo espero con todo mi corazón. Por eso uno se guarda, por eso uno pelea su batalla, por eso uno resiste los ataques del diablo, las tentaciones, todo uno resiste, porque yo espero ese día, hermano, estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Hermano, San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es verdad, gloria a Dios, nadie ha visto al Padre. Moisés quiso ver algo del Padre, él dijo, Señor, muéstrame, quiero ver tu presencia. Quiero verte, Señor, ¿no?
Y el Señor le dijo, vas a estar por una hendidura entre dos piedras y yo voy a pasar, ¿no? Mis espaldas. Claro, era la gloria de Dios. Nosotros le decimos la gloria de Dios, la forma como Dios se manifiesta. Porque Dios puede manifestarse de una manera que usted ve algo sublime, algo de colores, algo impresionante, y uno entiende que es la gloria de Dios, ¿no? Porque Dios es espíritu, hermano. Y el día que yo tuve una experiencia con Dios, que la busqué con todo mi corazón, estaba yo en mi cama. Y ahí es cuando tuve la experiencia con Dios. Y empecé a sentir como que en mi cuarto comenzó a ver como un terremoto, y como se encendió en llama, y luego fue una experiencia gloriosa. Cuando regreso, hermano, había al lado mío como, imagínese, yo más o menos lo describo eso como imagínese un diamante gigante dando vueltas y con miles de colores maravillosos. Era algo tan sublime, tan hermoso. Me quedé extasiado. Digo, eso fue la gloria de Dios. De Dios tiene maneras como muestra su gloria. Gloria a Dios. Me quedé tan impactado, tan contento, tan feliz. Es el regalo más hermoso que he podido recibir. Me hace feliz, hermano. Cuando estoy en medio de pruebas y luchas, eso me viene a la mente. Es como si hubiera sido ayer. Y me da fortaleza. Y me da gozo. Alabado sea Dios. Y durante todos estos años me he mantenido y he permanecido por eso. Porque Dios permite ver su gloria. Gloria al Señor. Entonces, la visión plena de Dios, total de Dios, hermano, Dios la ha reservado para sus ángeles. Y dice la Biblia, quiero terminar con esto, para los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiero que vayamos a Apocalipsis 22, 3, 4. Dice, y no habrá, Apocalipsis 22, 3, 4, gloria al Señor. Ninguno de nosotros, hermano, ha podido tener esta experiencia, ningún ser humano. Pero un día la tendremos. Hemos visto un brillo, hemos visto un fulgor, hemos visto una manifestación de colores maravillosa, de luces, de algo impresionante, pero nunca su rostro. Y mira lo que dice aquí la palabra. Dice en Apocalipsis 22, 3, 4. Y no habrá más maldición. Hablando del cielo. Porque aquí Juan está hablando del cielo. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, allá en el cielo. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Qué lindo, hermano. Como diciendo, gloria a Dios, para poder ver su rostro, tenemos que tener el nombre del Señor en nuestra frente. Que somos propiedad de Él, que somos de Él, somos parte de Él. Eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, hermanos. Pónganse todos de pie. Quiero orar en esta noche. Quiero pedirle a Dios por aquellas personas que han venido. Tal vez usted está pasando luchas, está pasando tribulaciones, pero qué bueno es en algún momento mirar y dirigir nuestros ojos al cielo, hermano. Todo esto pasará. Todo esto es momentáneo. Esto, como dice el libro de Romanos, esta tribulación momentánea es pequeña comparada con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que quiero orar. Si alguien acá dice, yo necesito que oren por mí, necesito aliento, necesito fortaleza, necesito ayuda, Dios te va a ayudar. Ven aquí al altar y vamos a orar, hermano, para que Dios extienda su mano poderosa en esta noche y Dios te ayude y Dios te fortalezca y Dios renueve tus fuerzas y haya bendición en tu vida, bendición de lo alto, la bendición que necesitas, la bendición que les vienes pidiendo a Dios. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame.
Gloria a Dios. Pastor. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor, que el Señor es el único que puede ayudarnos en cualquier momento, en cualquier hora, por cualquier necesidad, cualquier dificultad, cualquier problema. Solo Dios es el único que puede resolver las cosas, el único que puede sanar las enfermedades o los cuerpos, el único que puede fortalecer el alma y el espíritu. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando hay desánimo, desaliento, decaimiento, espíritu apocado, el Señor levanta. Gloria al nombre de Jesús. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas acá, Dios del cielo, que están delante de ti, postrados ante tu presencia. Tócalos, Dios mío, glorifícate, Jesús, impártale ahora fuerza nueva en el nombre del Señor, para la gloria de tu nombre. Que ellos reciban, que ellos reciban, que ellos reciban, que ellos sean tocados en el nombre de Cristo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Divino, en el nombre glorioso de Jesús, llena a cada uno, Padre, en esta hora, Señor eterno, porque todos necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, que nos tienda tu mano. Oh Señor de la gloria, Jesús Nazareno, he aquí tu pueblo, Padre. Consuela al que necesita consuelo, fortalece al que necesita fuerzas nuevas, nuevas energías. Fortalece su vida, impártale ánimo al que esté desanimado, al que se sienta, oh Dios del cielo, en su espíritu apocado, Dios. Oh, en el nombre de Jesús, eres el que bendice, Señor. Te lo pedimos en esta hora y te ruego, Señor amado, una bendición especial para cada uno de ellos. Aquí, Señor, en su hogar, en su familia, aleluya, en su trabajo, bendíceles de manera poderosa. Reprenda todo lo que quiere hacer daño, todo lo que quiera perjudicar, desalentar, Dios mío, su hogar, su familia, su matrimonio, su trabajo, su felicidad, su gozo, la vida espiritual, en el nombre de Jesús, por el poder de Dios. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Gloria al Señor, aleluya. Adora a Dios en esta noche. Él está aquí, su palabra llegó a nuestros corazones, aleluya. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios en esta noche, en este momento. Él te va a fortalecer. Nos mandan saludos para Cristina allá en Aruba. Mandamos saludos para Fernando Mendoza allá en Perú, Igor Campañar allá en Curazao, a Paulina allá en Holanda, Pastor Mech Hilario allá en Curazao. Mandamos saludos a Jimmy Williams allá en Aruba, Anita Cuba allá en Perú, Juliana Severino allá en Surinam. Dios se bendiga ricamente. Cristina Rida está de Aruba de Visa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Juliana Severino de Surinam dice: saludos desde Surinam. Muchas bendiciones. Alabanza a Jesús. Bendice esta vida, Padre Santo. Que están sintonizando en esta noche, Dios. Que tu poder los toque, Dios, de manera especial, oh Padre. En el nombre de Jesús. Adora a Dios en esta noche. Con mi fe
Vamos a dar a Dios gracias por su palabra en esta noche. Vamos a Dios danke noche por su palabra. Aleluya. Dele gracias, hermano. Dele gracias. Dunia danke. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra preciosa, Dios mío. Que penetre en nuestras vidas, Jehová de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, te pedimos. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Alabanza a Jesús. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y Dios es grande. Amén. Qué precioso.